da mucho gusto saludar esta mañana al doctor Julio Jiménez Martínez. Él es el vicepresidente nacional del Colegio de Abogados de México y esta mañana nos platica su análisis sobre lo que ocurrió el día de ayer del caso de Genaro García Luna. ¿Cómo le va? Doctor, un saludarlo. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, don Gerardo. Un placer saludarlo a ustedes, importante teleauditorio. Gracias por la oportunidad. ¿Qué ocurrió el día de ayer? ¿Cuál es el comentario de esta mañana en torno a este asunto? Pues mire, debo decirle que después de más de 3 años de la aprehensión allá en noviembre de 2019 de este personaje, quien fuera director de la AFI y después secretario de Seguridad Pública Federal, tal parece que un jurado en Nueva York ha resuelto mantenerlo con 5 cargos criminales en los Estados Unidos. Privado de su libertad, podría ser una condena de más de 50 años. No hay que olvidar que este tribunal, esta corte de Nueva York, es la misma que resolvió el juicio criminal del Chapo Guzmán. Importante recordar que este juicio ha sido muy polémico, un proceso criminal que ha generado debate en el ámbito jurídico, ya que han sido pues únicamente testimonios, señalamientos por parte de pues exmiembros de la delincuencia organizada, incluso un exfiscal por ahí de Colima, algunos que han señalado, han imputado directamente a quien fuera secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro N. Y bueno, pues obviamente la defensa ha hecho una estrategia obviamente de inconformidad, incluso han señalado la probable vinculación de algunos expresidentes. Y bueno, pues incluso se atrevieron a mencionar al presidente López Obrador, situación que pues encendió las alarmas en la Cancillería y en el gobierno mexicano, y propio tema que el titular del Ejecutivo mencionó que iba a proceder pues una demanda por daño moral en contra de este abogado litigante, defensor de Genaro N. Importante aclarar, don Gerardo, que es importante recordar en nuestro auditorio que los juicios criminales en los Estados Unidos son totalmente distintos a lo que pasa en el sistema penal acusatorio en México. Obviamente la imputación de una fiscalía, la participación de un jurado ciudadano, pues obviamente el dictamen o el veredicto condenatorio, todavía habría que esperar hasta el 27 de junio para que dicte la sentencia definitiva el juez Brian Cogan, y obviamente todavía les asiste el derecho a apelar, y muy probablemente será esto la estrategia que seguirán la defensa de Genaro García Luna. Obviamente apelarán esta resolución, que podría ponerlo obviamente cuando menos 50 años en prisión. Hay quien habla de una cadena perpetua como la del Chapo Guzmán. Sin embargo, los delitos, reitero, no son pruebas suficientes, testimonios, no hay videos, no hay fotografías, no hay audios, no hay documentos, don Gerardo. Y esto es importante aclarar en nuestro auditorio, que la valoración, la preparación, el desahogo de las pruebas en los Estados Unidos, concretamente los juicios criminales, son totalmente distintos a las formalidades de un debido proceso en nuestro país, en donde deben primero protegerse los derechos humanos, el principio de presunción de inocencia y evidentemente todas y cada una de las formalidades del debido proceso. Don Gerardo. Pero esto desde luego se torna diferente. Lo de Genaro García Luna pues ya era una bola cantada, decían muchos, pues lo van a condenar. Finalmente claro, quienes opinaban dicen pues va a ser así, y así fue. Ahora, esto adquiere otro matiz, ya se voltea a ver al expresidente Vicente Fox y al expresidente Felipe Calderón, que Felipe Calderón incluso ya mandó una carta señalando que él siempre ha estado a favor de la ley, que durante su mandato siempre procuró cuidar a las familias mexicanas. Pero esto, el matiz que adquiere es que ahora los ojos se centran en el expresidente Calderón y en Vicente Fox, desde luego, porque un presidente pues es el primero que está informado absolutamente de todos los movimientos dentro del territorio mexicano, y quien diga lo contrario pues está mintiendo, ¿no? Don Gerardo, estoy totalmente de acuerdo con usted. Sin lugar a dudas es un análisis puntual, objetivo, imparcial. Además, los ciudadanos debemos ser siempre pues muy observadores del comportamiento, las acciones que toman los exgobernantes, y como bien refiere, pues obviamente pues ya Felipe Calderón por ahí se pronunció ya y envió un comunicado pretendiendo justificar su posición al desconocer o al menos pretender justificar que él desconocía cualquier vínculo y que obviamente él no tiene ningún tipo de relación y jamás la tuvo
con el crimen organizado. Son especulaciones, debates que van a seguir generando polémica en las redes sociales y generar debate a nivel institucional. Sin embargo, aquí lo importante es que esto ya tomó un tinte político, don Gerardo. Esto ya dejó de ser un simple resolución de la Corte de Nueva York, de la Corte norteamericana allá en los Estados Unidos, para convertirse ya en un fenómeno político en México. Estamos en la antesala de un proceso electoral pues muy emblemático como el del Estado de México, como el de propio Coahuila, pero también está en la antesala del proceso electoral de 2024. Y esto ya empezó a generar tintes políticos. ¿Cómo se puede contaminar un proceso criminal, un juicio en donde se busca hacer justicia, y cómo se puede llegar a generar una, pues no sé si una bola de nieve o incluso una tormenta perfecta para el escenario político electoral? Habrá que estar atentos, habrá que estar muy pendientes de los próximos días, las próximas semanas, las reacciones del propio Vicente Fox. Me queda claro que si un presidente de la República no está enterado de lo que hace su director de la AFI y en su momento Felipe Calderón, su secretario de Seguridad Pública Federal, es un problema de omisión y es un problema de responsabilidad solidaria y además penal. Pero esto no lo vamos a resolver nosotros, tendría que ser objeto de una investigación, tendríamos que ser muy respetuosos del principio de presunción de inocencia, muy respetuosos de los derechos humanos de quien hoy son señalados o al menos vinculados en esta estrategia de defensa de Genaro García Luna, don Gerardo. Doctor Jiménez, desde el punto de vista del abogado, ¿quién es el mayor perdedor? ¿Quién pierde más con este juicio de Genaro García Luna, aparte de él mismo, pero de la gente con la que estuvo vinculada? ¿Quién es el perdedor? Bueno, hay que recordar que después de la aprehensión de Genaro N. allá en los Estados Unidos, el cártel de Sinaloa ha sido muy golpeado. Sin embargo, las especulaciones son muchas. Obviamente la delincuencia organizada en este sexenio se ha especulado que ha tenido una gran presencia a nivel nacional. Sin embargo, los grandes perdedores creo que son los mexicanos, porque no, si por una parte vemos que mejor en otro país se hace justicia, en México nunca vimos que la Fiscalía iniciara un proceso en contra de Genaro García Luna, nunca pidieron su extradición, jamás iniciaron una investigación en contra de él. Tuvimos que esperar a los mexicanos que Estados Unidos iniciara un proceso criminal en contra de Genaro García Luna. El señor estuvo libre. Todo el sexenio de Enrique Peña Nieto estuvo perfectamente libre y no pasó nada. Tuvo que llegar este gobierno para que en esta coordinación o en este intercambio de información pudieran detener a Genaro García Luna. Creo que los mexicanos seguimos esperando justicia, don Gerardo. ¿Pierde el Partido Acción Nacional? Sí, políticamente sí, efectivamente. Acción Nacional vive en este momento una profunda crisis de credibilidad. Pero no olvidemos al Partido Revolucionario Institucional. Que bueno, también porque finalmente durante todo ese tiempo no hizo absolutamente nada para detener a Genaro García Luna y estuvo suelto durante todo ese tiempo. Así es. Entonces también pierde el Partido Revolucionario Institucional. ¿Pierde la alianza rumbo al Estado de México y rumbo a Coahuila? Bueno, hay que reconocer que los números en este momento, las encuestas son variadas, son diversas. No olvidemos que las encuestas pueden ser engañosas, pueden ser subjetivas, pueden ser incluso estrategias de campaña de marketing político electoral. Sin embargo, la presencia, la intervención y sobre todo ya el ánimo de cambio del Estado de México se respira, lo cual no sucede en Coahuila. En Coahuila el trabajo del gobernador y claro de su candidato están por encima de las preferencias electorales de Morena. Pues justamente eso es lo que se está previendo, que el Estado de México será para Morena y Coahuila será para el Revolucionario Institucional, ¿no? Así es correcto, don Gerardo. Vamos a dejar la línea de comunicación siempre abierta con el vicepresidente nacional del Colegio de Abogados para hablar y abordar otros temas en otros escenarios. Siempre es importante tener la orientación y la oportuna intervención de el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, doctor Julio Jiménez Martínez. Gracias, doctor, muy amable y seguimos en comunicación. Don Gerardo, es un placer, como siempre, platicar con usted, con su importante auditorio. Excelente día, muchas gracias. Igualmente, muy buen día, gracias.